La barbacoa de jubilación de mi padre debía ser un homenaje, un gesto de cierre, algo simbólico. En cambio, se convirtió en el momento en que decidí cortar todos los lazos con él. Lo preparé todo yo. En mi casa, en las afueras de Valencia. Contraté a un chef privado, alquilé una barra de cócteles con barman profesional, incluso instalé una carpa blanca por si llovía. No escatimé en nada. El objetivo era que fuera memorable. Mi padre, Joaquín, se jubilaba tras 38 años trabajando como contable en la misma asesoría. Nunca pidió una baja. Jamás se tomó más de 2 semanas libres seguidas. Fue fiel a su rutina como si su vida dependiera de ella. Yo, su hijo, soy Daniel. Y durante toda mi infancia y juventud, fui invisible. Joaquín no era cruel, no al menos de forma activa. Era de esos hombres que creen que mostrar afecto es debilidad. Si sacabas buenas notas, te soltaba un bien sin mirar del periódico. Si conseguías algo grande, lo comparaba con lo que aún te faltaba. Pero yo seguí intentándolo. Por eso, cuando se acercaba su retiro, pensé que tal vez, solo tal vez, era mi oportunidad. Una forma de decir gracias sin palabras. De cerrar el círculo. Y el reloj era la clave. Llevaba meses ahorrando para ese Omega Seamaster, esfera negra, edición limitada. Lo mandé grabar por detrás, gracias por todo. 4 palabras. Sencillas. Directas. Esperé hasta el final de la comida. Cuando ya todos estaban relajados, algunos tomando vermú, otros recordando anécdotas de oficina, me acerqué a mi padre. Le pedí que viniera un segundo conmigo, bajo la sombra de un olivo. Le entregué la caja. ¿Qué es esto?, preguntó. No respondí. Solo sonreí. Abrió la caja. Miró el reloj. Luego me miró a mí. Sin expresión. Sin una mueca. Nada. Y entonces lo dijo. ¿De verdad crees que el dinero compra el cariño? Siempre serás el último. Así. Sin más. Como si fuera un hecho indiscutible. Como si yo fuera un desconocido intentando comprar su atención en una casa de empeños emocional. No respondí. Alargué la mano, tomé de nuevo la caja con el reloj y me giré. Crucé el jardín sin despedirme de nadie. No escuché los gritos de mi madre hasta que ya estaba dentro del coche, cerrando la puerta. La siguiente mañana me desperté con 79 llamadas perdidas. 17 mensajes de voz. Los primeros eran de mi madre, Carmen. Exigiendo que devolviera el reloj, que como me atrevía, que estaba rompiendo la familia. Los últimos eran de Joaquín. Su tono era gélido. Has intentado hacerme quedar en ridículo delante de todos. Eres un desagradecido. Te crees un héroe con tu dinero, pero no engañas a nadie. Solo quieres sobresalir. Como siempre. Lo escuché entero. Una vez. Luego abrí el portátil. Inicié sesión en la cuenta que llevaba años usando en secreto. Una cuenta que solo yo controlaba. La misma desde la que, durante los últimos 5 años, había estado pagando en silencio la hipoteca de mis padres. Todo comenzó como un favor temporal, durante una crisis financiera. Pero se convirtió en permanente. Ellos dejaron de preguntar. De agradecer. Asumieron que el dinero llegaba. Que todo se arreglaba solo. Aquel lunes por la mañana, retiré todo. 46.000 euros. De vuelta a mi cuenta principal. Después llamé al banco. Informé de que ya no estaba vinculado a esa hipoteca. Que cualquier gestión futura debería ser con los titulares. No conmigo. El gestor me preguntó si estaba seguro. Más que nunca, respondí. Por la tarde, Carmen se enteró. Los mensajes cambiaron de tono rápidamente, de la sorpresa a la ira. Y luego, algo inesperado. Miedo. Uno de los últimos decía. Dani, por favor, no vas a dejarnos sin casa. No puedes hacer esto. No respondí. Me puse las zapatillas, salí a caminar. Respiré el aire de otoño y, por primera vez en años, sentí que recuperaba el control. Cuando regresé, tenía 3 mensajes de voz de mi tío Fernando. Uno de Laura, mi hermana. Y un correo nuevo, con asunto en mayúsculas, tenemos que hablar. De Joaquín, por supuesto. A la mañana siguiente, a las 8, alguien llamó al portero automático. No respondí.
10 minutos después, golpes en la puerta. Miré por la mirilla. Era Carmen. No abrí. La dejé estar ahí. Golpeando, diciendo mi nombre, esperando. 25 minutos. Cuando se fue, dejó una nota bajo la puerta. Ni la leí. La tiré directamente a la basura. Esa noche, sobre las 9, volvieron a llamar a la puerta. Esta vez fueron 2 golpes, cortos. Pensé que sería otra vez mi madre, o quizás Laura. Pero no. Miré por la mirilla y se me heló la sangre. El hombre al otro lado no tenía pinta de repartidor. Ni de vecino. Era alguien que parecía salido de una película de serie B, chaqueta negra, pantalones grises, pelo engominado hacia atrás. Lo recordaba. Estuvo en la barbacoa. Un amigo del trabajo de mi padre, supuestamente. Apenas dijo palabra aquel día. Whisky en mano, siempre en un rincón. No se presentó. Solo me miró, se acercó un poco más y dijo en voz baja. Tu padre manda recuerdos. Luego se dio la vuelta y se marchó. Sin amenazas explícitas. Sin gestos agresivos. Pero con toda la intención del mundo. Lo suficiente para que, al día siguiente, notara que la cerradura tenía marcas frescas. Como si alguien hubiese intentado forzarla. No parecía un ladrón. Nada se había llevado. Pero alguien había estado ahí. Mi vecino Tomás, jubilado, obsesionado con mirar por la mirilla más que con ver la tele, me detuvo esa mañana al salir. Ayer pasó un tío raro preguntando a qué hora sueles volver a casa. No me gustó ni un pelo. Le dije que no sabía nada y cerré la puerta. Fui directo a comisaría. Puse la denuncia, intento de entrada ilegal, comportamiento sospechoso, posible amenaza. Y añadí algo más. El nombre del hombre. No era un desconocido. Lo busqué tras la barbacoa. No estaba en ninguna lista de invitados. No trabajaba con mi padre. Era un detective privado, retirado hacía unos años, ahora autónomo, moviéndose por los márgenes de la legalidad. De esos que aceptan encargos turbios. Lo confirmé con el agente. Su mirada lo decía todo. Este tipo ya ha salido en otras historias, me dijo. Gente que contrata a alguien para presionar a la familia sin dejar huella. Lo peor llegó después. Ese mismo día, a medianoche, recibí un mensaje de Olivia. Mi ex. No hablábamos desde hacía más de un año. Nuestra relación había terminado sin drama. Todo limpio. ¿Estás bien? Escribió. Hoy ha venido un hombre raro a la oficina. Decía que era un colaborador de tu familia. Me preguntó por tu situación económica. Por tu salud mental. Por si alguna vez habías tenido ideas autodestructivas con el dinero. Me dejó helado. Le preguntó si alguna vez habías sido impredecible. Si ella creía que yo era alguien con quien no se podía confiar. Al principio pensó que era un cobrador. Hasta que mencionó el nombre completo de mi padre. Ahí lo comprendí todo. Mi padre no solo estaba dolido. Estaba construyendo una narrativa. Un relato en el que yo era el hijo inestable, peligroso, imprevisible. El que no podía gestionarse solo. Alguien que no debía tener acceso ni a sus cuentas, ni a su libertad. Y, por desgracia para él, subestimó cuánto sabía yo. Aquella noche no dormí. Abrí una carpeta que llevaba años cerrada. Un archivo digital, titulado Contingencias. Al principio fue una broma. Pero acabó siendo un salvavidas. Allí tenía todo, capturas de correos entre mi padre y su antiguo socio hablando de ajustes fiscales que rozaban el fraude, transferencias dudosas a cuentas de mi madre desde fondos empresariales que no debían tocarse, y lo más gordo, el fondo de mi abuelo. Un fideicomiso que mi abuelo dejó a Laura y a mí. Mitad y mitad. Liberable al cumplir los 30, salvo que uno de los dos fuese declarado incapaz de gestionarlo. Lo que nadie sabía era que, tras su muerte, yo fui nombrado gestor temporal. Y nunca cambiaron eso. Yo seguía teniendo acceso total. Nunca toqué un céntimo. No lo necesitaba. Hasta que empecé a revisar. Algo no cuadraba. La mitad de Laura debía estar intacta. Pero no lo estaba. Casi 100.000 euros habían desaparecido en 3 años. Poco a poco. Movimientos rotulados como gastos administrativos, consultorías, donaciones.
Empresas fantasma. ONGs sin página web. Seguí los rastros. Todos. Cada céntimo. Y todo llevaba al mismo sitio, a mis padres. Habían estado robando del fondo de su hija. Para mantener su nivel de vida. Para pagar la hipoteca, el coche nuevo. Incluso una inversión en un piso turístico que se hundió en 2021. No solo me estaban intentando destruir a mí. Le estaban robando a su hija. A Laura. La misma que aún les contestaba el teléfono. La que volaba para estar en sus cumpleaños. Recopilé todo. Fechas, documentos, capturas, movimientos bancarios. Se lo envié a Laura. Me llamó en menos de 20 minutos. No lloraba. Solo dijo: ¿me están robando? Sí. ¿Y han intentado arruinarte? También. Silencio. ¿Y entonces? Pues vamos a quemarlo todo. No estaba preparado para lo que hizo Laura después. A la mañana siguiente, cogió un vuelo sin avisar a nadie. Se plantó en la puerta de mi piso con una mochila de deporte y una carpeta llena de papeles. Llevaba también su propia colección de pruebas. No me lo esperaba. Yo también he ido guardando cosas, me dijo al entrar. Pero nunca pensé que llegaría a usarlas. Mensajes de nuestra madre pidiéndole que mintiera en el banco. Correos de papá solicitándole acceso a sus cuentas por si acaso. Todo apuntando a un patrón: manipulación, control, robo encubierto. Ese mismo día, enviamos una copia de todo a su contable. No como amenaza, sino como advertencia. Lo siguiente ya no iba a ser discreto. Durante 2 días, silencio absoluto. Ni un mensaje. Ni una llamada. Nada. Hasta que el tercer día, llegó un correo. No de ellos, sino de su abogado. 2 líneas. Mis clientes solicitan un cese inmediato de la distribución de información financiera privada. Cualquier incumplimiento se considerará delito. Ni saludo. Ni firma. Ni un podemos hablar. Solo amenaza. Lo reenvié a Laura. Su respuesta fue una foto. El jardín de la casa de nuestros padres. Un cartel rojo clavado en el césped. Inmueble embargado. Procedimiento de ejecución hipotecaria. Fecha: hoy. No se lo esperaban. La hipoteca había entrado en impago antes incluso de que yo retirara los fondos. Lo mío solo había sido el último clavo. El dinero que yo transfería mensualmente les daba margen. Cuando desapareció, el reloj corrió. No tenían ahorros. No tenían salida. La casa desde la que tanto nos sermonearon, ya no era suya. Pero lo que realmente me rompió fue lo que ocurrió aquella misma tarde. Laura fue a verles. No me lo contó hasta después. Sabía que habría intentado impedírselo. Tocó la puerta. Abrió mamá. Se quedó en silencio más de 1 minuto. No sabía si abrazarla o abofetearla. Apareció papá por detrás. No dijo nada. Solo la miró como si fuese un fantasma. Y entonces, al fin, habló. Estás tan rota como él. Laura no se inmutó. Sacó una copia de los registros del fideicomiso. Se la puso delante. Le señaló la última línea y le preguntó: ¿cómo crees que acaba esto? Según me contó después, la cara de nuestro padre se apagó. Se sentó. No gritó. No negó. Solo murmuró que había construido todo desde cero, que nadie entendía la presión, que éramos unos malcriados. Pensé que ahí terminaría todo. Pero no. Esa misma noche, alguien forzó la puerta de mi coche. No se llevaron nada. No tocaron las gafas del salpicadero. Ni el portátil del asiento trasero. Solo dejaron algo. Un sobre. Dentro, una sola foto. Yo. Cruzando la calle hacia mi portal. 2 días antes. Imagen tomada desde lejos. Detrás, 3 palabras escritas a mano. Te has pasado. Llamé a Laura. Voy a desaparecer unos días, le dije. No preguntó. Solo dijo. Yo también. Ambos sabíamos lo que significaba. Ya no era cuestión de dinero, ni de orgullo. Era otra cosa. Nos estaban advirtiendo. Y lo que viniera después, no sería legal. Esa misma noche, apagué el móvil, metílo justo en una mochila y me subí al coche.
Dirección norte. Sin avisar a nadie. Sin dejar rastro. Nos dimos 3 días. Ellos, al no saber nada, empezarían a cometer errores. Porque cuando tus enemigos no te ven venir, es cuando más se delatan. Volví a los 3 días. El piso intacto. La cerradura, sin marcas. Las cámaras del edificio no captaron movimiento sospechoso. Pero eso no me tranquilizó. Conocía a mi padre. Esto no iba a ser ruidoso. Él prefería destruir en silencio. Cortar las cuerdas una a una. Así que me adelanté. Recordé el fideicomiso. Recordé que yo aún era el gestor temporal legal. Y que ahora, tenía autorización completa. Laura firmó conmigo en el despacho del abogado. Fue directa. Serena. Hazlo, me dijo. Todo. En 48 horas, se presentó una denuncia oficial ante la agencia tributaria y ante el juzgado de lo penal. Incluía desvío de fondos, falsificación de facturas, uso fraudulento de poderes legales, incluso firmas falsas atribuidas a mi madre. Un perito caligráfico las confirmó. No había margen para negarlo. Pero eso no fue lo mejor. La casa, aunque embargada, seguía ocupada. Creían que podrían negociar con el banco. Que había margen. Que, como siempre, el mundo esperaría a que ellos se pusieran al día. Así que llamé al presidente de la comunidad. Me hice pasar por un interesado en comprar una vivienda en esa zona. Y dejé caer algo sobre movimientos financieros sospechosos en una de las propiedades. 2 días después, la junta vecinal les envió un requerimiento formal. Sabía que eso les dolería más que el embargo. Porque si algo les importaba más que el dinero, era la imagen. El qué dirán. El murmullo de los vecinos. El susurro que se convierte en juicio. Y no falló. Al día siguiente, Laura me llamó. Su voz temblaba. Papá me ha llamado 2 veces. No contesté. Me dejó un mensaje de voz. Me lo reenvió. No gritaba. Suplicaba. Nos están dejando sin nada. Nos humillan. La gente habla. Ayudadnos. Laura no respondió. Solo me mandó el audio. Yo tomé la siguiente decisión. Publiqué la historia. Publiqué la historia. Al principio de forma anónima, sin nombres, sin ubicaciones específicas. Solo los hechos. Un relato claro y detallado, una familia que utilizó el fondo de confianza de sus hijos para financiar su estilo de vida, que contrató a un investigador privado para intimidar a su propio hijo, que dejó caer amenazas veladas cuando las cosas se les escaparon de las manos. En menos de 48 horas, la publicación se hizo viral. Los comentarios no tardaron. Esto parece una serie de Netflix. Los verdaderos monstruos llevan apellidos. Gracias por contar esto. Me ha pasado algo parecido. Y luego, un mensaje privado. De un periodista. ¿Quieres hablar? Me escribió. Esto puede ayudar a mucha gente. Acepté. Le envié una foto. La misma que dejaron en mi coche. Yo saliendo de mi edificio. Le conté todo. Absolutamente todo. No solo el dinero. No solo el fondo. Le conté lo del investigador. La foto. El sobre. Las amenazas. Incluso lo que dijo mi padre, no soy el único que sabe cosas. 2 días después, el artículo salió publicado. Título, Cuando la traición empieza en casa. El periodista no dio nuestros nombres. Pero la historia era tan específica que muchos empezaron a atar cabos. El artículo fue compartido por cuentas de psicología, de derecho, de coaching financiero. Una influencer con más de 250.000 seguidores dijo: este caso debería estudiarse en las universidades. Porque es lo que pasa cuando alguien deja de callar. Ese mismo día, recibí un correo del abogado de mis padres. El mismo de antes. Están considerando una demanda por difamación. Respondí con una línea. Que lo intenten. Les espero en el juzgado. A la mañana siguiente, por primera vez en semanas, me llamó mi madre. No gritó. No insultó. Lloró. Nos están mirando, dijo. Lo hemos perdido todo. Y aún no he terminado, le contesté. Después del reportaje, el silencio fue abrumador.
nadie más apareció en mi puerta. Ningún sobre. Ninguna amenaza. Mis padres desaparecieron de las redes. Se borraron sus perfiles de Facebook, LinkedIn, hasta la cuenta de la asociación de vecinos. Daños colaterales. Pero cuanto más se escondían, más la gente quería saber. El periodista volvió a contactarme. Una cadena nacional quiere hacer un reportaje sobre traición financiera dentro de las familias. Acepté. Pero puse una condición. Que mantengan nuestros nombres fuera. Al menos por ahora. Mientras todo eso se expandía como pólvora, Laura encontró algo más. Un segundo fondo. Oculto bajo una sociedad fantasma, creada hace 3 años. A nombre de nuestro padre. Pero con Laura y conmigo como beneficiarios del legado. Aquella frase no nos decía nada al principio. Hasta que nuestro abogado lo revisó. Era un sistema de desvío. Habían estado sacando dinero del fondo original y pasándolo a esa cuenta. Había 85.000 euros ahí. Los congelamos. Esa noche, Laura me mandó un mensaje. Tienes que escuchar esto. Era un audio. Un número oculto. Voz reconocible. Nuestro padre. Sonaba distinto. Como si hubiese bebido. No entendéis lo que estaba intentando proteger, decía. Creéis que habéis ganado, pero no soy el único que sabe cosas. Esa frase me dejó frío. Volví a reproducirla 10 veces. No era una amenaza. Era miedo. Y eso lo cambió todo. Al día siguiente, vino a verme una mujer. Se llamaba Elena, unos 45 años, gafas grandes, voz afilada. Trabajé con tu padre hace años, me dijo. Hay algo que deberías ver. No quise que subiera a mi oficina. Fuimos a una cafetería. Me deslizó un pendrive por la mesa. Copias. De todo. Bancos. Cuentas. Y algo más. ¿El qué? Miró alrededor. Bajó la voz. Pólizas. De las antiguas. Las que se activan, si alguien desaparece. Volví a casa temblando. Conecté el pendrive. Allí estaban. Copias escaneadas de pólizas de seguro de vida, contratadas a principios de los 2000. Una con mi nombre. Otra con el de Laura. Beneficiarios, mis padres. Notas manuscritas. Indetectable si se tramita desde el extranjero. Me quedé helado. Esto ya no era solo un robo. Ni siquiera una traición. Esto era otra cosa. Oscura. Fría. Y planificada. Recordé aquel viaje a Madeira en 2019. Dijeron que era para recuperar el matrimonio. Estuvieron fuera 3 semanas. Sin fotos. Sin llamadas. Nada. Ahora no estaba tan seguro. Llamé a Laura. Nunca fuimos herederos, le dije. Fuimos el plan de escape. Y no me discutió. Porque lo sabía. Siempre lo había sabido. Después de revisar los documentos del pendrive, fuimos directos a nuestro abogado. Le entregamos las pólizas, los movimientos bancarios, las capturas. Él no dudó, había base más que suficiente para abrir una causa penal. Pero no queríamos eso. No queríamos verlos en la cárcel. Solo queríamos que desaparecieran de nuestras vidas. Les enviamos una propuesta legal clara. 1. Renuncia total y por escrito a cualquier acceso a los fondos. 2. Declaración firmada admitiendo las irregularidades. 3. Compromiso de abandonar la comunidad autónoma y no contactar nunca más. 7 días. Ese era el plazo. Respondieron al 4.º día. Solo 2 palabras. Mandad los papeles. No hubo disculpas. Ni negociación. Solo miedo. Firmaron todo. Se desligaron de nuestras vidas con una frialdad burocrática. Pero entonces, algo inesperado. 2 días después, Laura me reenvió un correo. Era una carta de nuestro padre. Sin saludo, sin firma. Solo un párrafo. Pensábamos que estábamos construyendo algo fuerte. No sabíamos que era cemento alrededor de nuestros propios pies. Dile a tu hermano que perdimos el juego cuando se marchó sin el reloj. Lo leí una vez. Y lo borré. No volví a saber de ellos. La casa fue vendida por debajo del valor.
El vecindario les dio la espalda. Hasta su asesor fiscal les abandonó. Yo, doné el reloj. Sin ceremonia. Sin explicación. Solo desapareció. Pasó un año. Todo parecía en calma. Hasta que un día llegó una carta. Mano escrita. Sin remitente. Matasellos de Asturias. Reconocí la letra. Mi madre. Primera página, culpa. Justificaciones. Solo queríamos lo mejor. La segunda, sin embargo, tenía una línea distinta. Crees que lo sabes todo, pero tu padre no te dijo qué hizo con el resto. Contactamos al abogado. Investigamos. Y efectivamente, había una tercera cuenta. En el extranjero. Vacía. Pero real. Ya no importaba. Laura y yo decidimos no seguir. No por miedo. Sino porque ya habíamos ganado. Ellos eran fantasmas. Nosotros, libres. Y eso, valía más que cualquier herencia. No sé si algún día entenderán el daño que causaron. Ni si alguna vez se atreverán a mirarnos de frente y decir la verdad. Pero, sinceramente, ya no me importa. Construí una vida sin ellos. Una vida sencilla, sin sobresaltos, sin números ocultos, sin llamadas sospechosas en mitad de la noche. Laura volvió a empezar también. Cambió de ciudad. Ahora da charlas sobre ética financiera. Cuando la escucho, no oigo rabia. Solo claridad. A veces hablamos del pasado. De lo cerca que estuvieron de hundirnos. Y de cómo, al final, fuimos nosotros quienes les cerramos la puerta. No con odio. Con dignidad. Hay días en los que me despierto y me pregunto si hice bien. Si debí haber perdonado. Pero luego veo la carta enmarcada de Laura, el silencio sin chantajes, el peso que ya no llevo, y sé la respuesta. No hicimos esto por venganza. Lo hicimos para romper el ciclo. Para demostrar que, incluso cuando la sangre traiciona, aún queda algo más fuerte, la voluntad de elegir quiénes somos y a quién dejamos entrar. ¿Perdonar? Tal vez. ¿Algún día? ¿Volver atrás? Jamás. Porque cuando cortas la cuerda que llevaban años enredándote al cuello, descubres que no te ahogabas por debilidad. Te ahogabas porque no sabías que podías soltarla. Y ahora que lo hicimos, ya nada ni nadie podrá atarnos otra vez.